Hola, te saluda el pastor Miguel Nava de la Iglesia Rima Community Church, queriendo compartir un mensaje titulado A tiempo y con precisión, basado en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, y dice así en la siguiente manera: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiese la adopción de hijos. Palabra del Señor. Estamos en un tiempo un poco apurado, un poco uh, elevado en tantas cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Por la Navidad, por el fin de año, tal vez estamos tratando de cumplir metas laborales, metas escolares, o solo el cumplirle las metas a nuestros hijos, ¿verdad? De comprarle regalos y cosas de esa naturaleza. Yo, aparte de ser pastor, también soy un ajustador en una compañía de seguro de auto. Mi trabajo es ver si cuando hay un accidente, ver si la persona estuvo responsable por el accidente, y tenemos que hacer una serie de cosas, ¿verdad?, para determinar eso. Una de esas es tomar una declaración grabada, el poder ver cuál fue el motivo del accidente, hacia dónde te dirigías, y 90% de los accidentes ocurren cuando estamos yendo contra el tiempo. Una de las preguntas es: ¿hacia dónde te dirigías? Iba al trabajo. ¿A qué horas entras al trabajo? A las 8 de la mañana. El accidente ocurrió a las 7:53 de la mañana. Entonces podemos ver ahí que estábamos corriendo contra el tiempo. Lo que quiero decir aquí, y con el mensaje que vamos a tocar en esta tarde, es: el Señor siempre llega a tiempo y llega con precisión, llega a la meta. Podemos ver que en la Navidad, especialmente en el país donde vivimos, en los Estados Unidos, es algo de los regalos, basado en los regalos, se puede decir así, ¿verdad? Cómprame, llévame a casa. O la predicación, Navidad, es así también: predícame, el mesón, los pastores, los sabios, la profecía y la aparición de los ángeles. Es algo que viene a nuestra mente cuando pensamos en la Navidad y pensamos en lo que se predica y lo que se consume en estas fechas navideñas. Pero hoy quisiera hablar sobre la Navidad de la perspectiva de Pablo. Y si tú conoces la historia bíblica, puedes ver que a Pablo no lo miramos caminando con Jesús en los 3 años y medio de ministerio que él tuvo. No lo miramos junto a Pedro, no lo miramos junto a Juan, no lo miramos caminar, ¿verdad?, viendo estos milagros, sino que lo vemos después de que Jesús asciende al cielo, después de haber resucitado, y podemos ver que él empieza un ministerio de poder, antes de poder perseguir a los cristianos, a los creyentes, porque él era celosamente judío, era celosamente perseguidor de creyentes, y él iba hacia una misión que le habían otorgado, y que él iba a perseguir a estos creyentes en Damasco. Pero no sin antes, él tiene un encuentro con Jesús en medio camino. Él puede ver que Jesús es el que lo para en medio camino, y él tiene una transformación no solo de perspectiva, sino que ahora tiene una transformación de corazón, porque eso es lo que el Señor puede hacer cuando dejamos que Él tenga un encuentro con nosotros. Entonces ahora en Gálatas, él es el que escribe esta carta, él es el que hace esta declaración que acabamos de leer. Dios siempre está a tiempo, y lo dice en el primer versículo que leímos:
cuando vino el cumplimiento del tiempo. Era tiempo de que se cumpliera una profecía, de que se viniera lo tan esperado por algunas personas, porque habían personas que habían vivido una larga vida esperando ver al Salvador. Uno de ellos lo encontramos en los evangelios, llamado Simeón, que era el hombre que estaba esperando conocer al Mesías, que estaba esperando dedicarlo, que estaba esperando a ver quién era el Redentor. Qué impactante e impacientes nos podemos poner en todas las cosas, ¿verdad? Estamos tal vez esperando en el departamento de motores y vehículos y somos impacientes al ver esos números que empiezan a llamar a todos los números, excepto el de nosotros. O tal vez si estamos, ¿verdad?, en el freeway, queriendo llegar hacia nuestro destino, pero vemos que especialmente en Los Ángeles, vemos que no avanza el tráfico, o tal vez estamos en el cuarto de emergencia, en el hospital, ¿verdad?, esperando nuestro turno y no nos llega la respuesta. Podemos ser muy impacientes, aún en los tiempos de Dios, cuando las cosas no llegan en el momento que nosotros queremos o en el momento que nosotros esperamos la respuesta, podemos llegar a ser muy impacientes. Consideremos un ejemplo del Antiguo Testamento que lo encontramos en la historia de José. José era un hombre que llegó a ser el segundo en mando en la tierra de Egipto, pero él no era egipcio, sino que él fue vendido como esclavo por sus hermanos que le tenían envidia, y él se encuentra en un país que no conoce. Él se encuentra en la casa de Potifar. Llegan una serie de cosas que lo llevan a una cárcel, pero el Señor siempre fue fiel. El Señor tenía una promesa en el corazón de José, y esto lo lleva a ser segundo del rey, segundo de Faraón, y él llega a ser gobernante. Podemos ver que el Señor cumple un propósito no solo en la vida de José, sino que en la vida de sus hermanos y en la vida de su padre. Moisés fue preservado en el desierto y se convierte en libertador, pero eso de ser conservado o preservado implica que él estuvo 40 años en un desierto esperando su llamado, se puede decir así. Después de haber matado a un egipcio, él llega a un desierto, a estar allí 40 años, tal vez diciendo cómo llegué aquí, cómo es que estoy aquí atrapado. Yo era parte de la realeza, era parte de la casa de Faraón, pero ahora me encuentro en un desierto. Pero el Señor tenía planes de libertar su pueblo por medio de la vida de Moisés. Y la experiencia en el Mar Rojo, una de las experiencias más libertadoras, más libres, ¿verdad?, que podemos ver cómo Dios nos puede hacer libres a pesar de la circunstancia. ¿Qué circunstancia vivió el pueblo de Israel al saberse libres de poder salir de Egipto, pero después de eso ver el arrepentimiento de Faraón y la persecución de que manda a sus tropas, manda a sus caballos, a sus soldados detrás de él, y ellos se encuentran ahora frente a un mar que no hay camino para enfrente, sino que el camino para atrás está lleno de soldados. Me imagino a la primera persona que llega allí, ¿verdad?, al mar, y dice, ¿y ahora cómo vamos a salir de esto? Nos vamos a hundir si entramos al mar. Pero el Señor tenía un plan de libertad, de liberación. Entonces Moisés sube la vara y el mar se abre, entran los israelitas, y el Señor los protege de las manos de Faraón. Hay libertad allí, y me imagino cómo se sintieron al ser acorralados en ese tiempo. Habían dudas,
pero el Señor pudo liberarlos aún de sus propias dudas. Dios estaba justo a tiempo con el nacimiento de Cristo. Hemos señalado los 400 años de silencio de profecía entre Malaquías y Mateo, pero llegó justo al tiempo, dice el versículo que leímos, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, en el reloj del Señor. Qué largo debe de haber padecido, ¿verdad? Porque la promesa empezó en el Edén. Podemos ver que la promesa en Génesis 3:15, después de que el hombre hubo pecado, en Génesis 3:15 hay una promesa que la conocemos como la promesa mesiánica, que dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Podemos ver que había una promesa, pero ahí no pasó la promesa al día siguiente, sino que pasaron muchos años, mucha profecía, hasta que hubo el cumplimiento del tiempo. Y luego la acción y actividad angelical que nos encontramos en los evangelios. Dios estará justo a tiempo con la segunda venida de Cristo. Tal vez te preguntas cuándo es, no lo sabemos, pero debemos de ser pacientes al reloj de nuestro Señor. Algunos dudan, pero Dios llegará justo a el tiempo. Dios siempre llega a tiempo. En su obra, en nuestras vidas, Dios llega a tiempo. Tal vez piensas que en la enfermedad que estás pasando no hay una respuesta, pero déjame decirte que la respuesta llegará justo en el tiempo de Dios y tú tendrás paz. Y pienso, ¿verdad? Y lo he experimentado en mi vida, que aun cuando estamos esperando, aun cuando hay dudas en nuestro corazón, podemos decir, sí, el Señor llega justo a tiempo, pero aún en ese tiempo el Señor nos da de su paz para poder soportar el tiempo, soportar nuestras dudas y el poder saber y reconocer cuándo es el tiempo adecuado de Dios. Dios encuentra a las personas tal y donde están. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, en el tiempo donde estaban ellos bajo el imperio romano, en el tiempo donde ellos se encontraban, ¿verdad? Bajo Herodes también, justo en ese tiempo es cuando él llegó. Allí es donde todos tenemos nuestro comienzo. Nacer, ¿verdad? Es nuestro comienzo. El llegar a ser bebé es nuestro comienzo. Mi niña acaba de cumplir 2 años y es difícil no ver, ¿verdad? La galería en nuestro teléfono y el poder ver las fotos cuando ella nació, las fotos cuando ella, ¿verdad? Su primer baño, ¿verdad? Su primer tantas cosas, primeros veces que tuvo, ¿verdad? El solo darle de comer a ella, ese era algo que ella dependía de nosotros y fue creciendo, ahora no quiere que le demos de comer, ¿verdad? Pero son cosas que vemos, cosas el, el poder ver a nuestros hijos nos recuerda que Dios, el Señor Jesucristo también fue bebé, nació en el mesón y él también tuvo esa necesidad de que su madre y de que y las personas alrededor pudieran atenderlo a él y dar esas necesidades. Qué grande humildad, ¿verdad? El Señor fue humilde, verlo en el pesebre y venir a este mundo teniéndolo todo, fue despojado de eso y llegar a un pesebre. Dios nos encontrará a cada uno de nosotros tal y donde estamos, ¿verdad? En el momento que estamos es la oportunidad de poder alabar a Dios y creer en Dios en ese momento donde estamos.
Dios quiere cambiar a las personas que son a lo que pueden ser, ¿verdad? El Señor mira el potencial en nuestras vidas. Él quiere cambiarnos. Cuando David, el rey David, vamos a una historia bíblica que encontramos en el Antiguo Testamento, el segundo rey de Israel, el Señor Dios ya había mandado a Samuel que buscara otro rey, porque el rey Saúl no era una persona que iba tras lo que Dios quería hacer en su pueblo, sino que fue a buscar a un rey y hubo en ese proceso, él va a la casa de Isaí, que fue el padre de David, y empieza a preguntarle, ¿verdad? Vengo aquí a bendecir uno de tus hijos. Y pasa un desfile de hijos, ¿verdad? Que pudieran todos pensar solo por su apariencia, solo por cómo se comportaban, que podían ser el próximo rey de Israel. Pero no era así, ¿verdad? El Señor le dice, no mires la apariencia, sino que mira el corazón. Y el más pequeño de ellos, de apenas unos 17 años, que estaba cuidando a las ovejas, que el padre decía, no, ese ni me preguntes por él, porque él está cuidando a las ovejas, él no es parte de eso, era el que el Señor había escogido, era el corazón que Dios había visto. Entonces podemos ver que Dios mira nuestro corazón. Para que recibiésemos la adopción de hijos. Adopción quiere decir ser hechos hijos. La adopción es posible debido a la redención en la cruz. La podemos ver en nuestras vidas espirituales, que fuimos hechos hijos de Dios, y es mediante a la cruz. Hace una semana recibí una postal de un pastor amigo mío que ha sido un mentor para mí en este proceso de empezar una iglesia nueva, y él es un pastor ya retirado. Nos mandó una postal, ¿verdad?, con su familia, que consiste de su esposa, de sus 2 hijos, y cada uno de sus hijos tiene 3 hijos. Él, él en su postal nos envió una carta con fotos de cada postal que ha mandado en los últimos 32 años. Y en esas postales podemos ver que empieza solamente él y su esposa, después empiezan los 2 hijos, y después ya los hijos con sus esposas, y después podemos ver ya los nietos. Pero algo que llama la atención, ¿verdad? O algo que él comparte con nosotros, es que ellos como pareja no podían tener hijos, eran estériles. Entonces hubo un tiempo donde ellos oraban por hijos naturalmente, pero no fue así. Ellos esperaron, y después hubo el poder adoptar, y fueron padres por medio del milagro de la adopción. Ellos pudieron tener a estos hijos, ¿verdad?, que son hermanos, y pudieron ver cómo el Señor les pudo dar la oportunidad de ser padres, y ahora la oportunidad de ser abuelos. Ellos escogieron a sus hijos, ellos escogieron ser padres porque Dios lo había puesto en su corazón. Tal y como Dios nos ha dado la adopción de ser hijos por medio de la cruz del Calvario, porque Jesucristo hizo la decisión de venir al mundo, nacer en el pesebre, morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día, ascender al cielo, y es lo que creemos. Y si tú te sientes solo en esta noche, déjame decirte que Dios está obrando en tu corazón, está hablando a tu corazón, y quiere hacerte hijo.
Hijo es la palabra más hermosa que podemos escuchar, pero la palabra mucho más hermosa es poder llamarle a nuestro Dios Padre. Hoy es el día de salvación y recuerda que Dios llega siempre justo, a tiempo y con precisión. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor porque tú llegas siempre a tiempo, Señor. Ayúdanos a ser pacientes en el tiempo tuyo, Señor, a poder saber, Señor, que aun cuando estamos esperando, podemos experimentar esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos, um, que nos da, Señor, esta esperanza de seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te animo a que lo compartas con alguien que necesita escucharlo. Señor te bendiga.